Millonario y el mendigo negro, una historia de vidas entrecruzadas. Agustín Fernández lo tenía todo. Un imperio construido con uñas y dientes, una oficina en el piso 42 que parecía tocar el cielo y un ego del tamaño de una tormenta. Pero en ese día su mundo comenzó a temblar. La reunión que definiría su destino pendía de un hilo invisible. Un contrato millonario, la última carta para salvar su empresa, estaba a punto de escaparse entre sus dedos. Todo parecía en su contra. El reloj pisaba cada segundo. El sudor resbalaba por su frente como ríos de ansiedad. La sala estaba llena de ejecutivos italianos, con miradas frías y calculadoras y un silencio espeso que aplastaba cada esperanza. La gran falla: no había traductor. Un detalle absurdo pero mortal. Sin comunicación nada puede cerrarse, nada puede salvarse. Agustín miró a su alrededor, desesperado, con las manos temblando y el corazón a punto de estallar. Entonces, justo cuando pensó que todo estaba condenado a se ofreció a traducir. Su voz rompió el aire denso, suave y firme. Pero fue en el instante en que soltó su italiano perfecto, nítido y sin titubeos, cuando Agustín quedó helado. No solo entendía a la perfección cada palabra de esos hombres poderosos, sino que lo hacía con un dominio sorprendente. Era como si ocultara secretos hasta entonces intocables. El ambiente cambió en un abrir y cerrar de ojos. El contrato, que parecía una quimera, empezó a perfilarse con formas reales. Luisa se convirtió en la chispa que encendía esa esperanza. Pero no todo era luz. En medio de esa fiebre de salvación, Agustín comenzó a notar sombras que se deslizaban en su propia casa. Su esposa Isadora, con su sonrisa fría y distante, y Diego Matarazzo, su ex socio ahora rival, tramaban algo oscuro. Un esquema sutil y venenoso que drenaba los recursos de su imperio sin que él lo viera. Lo peor: estaban unidos. La presión apretaba como una garra invisible. En la oficina los papeles se amontonaban. Agustín sintió un hueco en el pecho, profundo como un abismo, pero no podía darse el lujo de desmoronarse. Luisa, inesperadamente cerca, se volvió su aliada, su refugio y su tormenta a la vez. Y entonces el golpe más duro. Una prueba de ADN reveló que Luisa no era solo la traductora improvisada, sino algo mucho más cercano: su hija perdida. Esa verdad sacudió todas las bases. El amor, la decepción, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Cómo había pasado delante suyo sin verlo? ¿Podrá ahora Agustín no solo salvar su empresa, sino sanar ese vínculo roto? Las caras de Isadora y Diego se volvieron una amenaza tangible. La traición estaba a punto de manifestarse. En el último momento del capítulo, con la tensión reventando el aire, Agustín encaró a Isadora, buscando respuestas, desesperado por un resquicio de verdad. Ella sonrió con esa fría ironía que congela el alma y soltó una frase que dejó todo en suspenso. Nunca sabrás lo que he planeado, Agustín. Antes de que muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuentan en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Agustín sintió que el tiempo se detenía, como si
todo a su alrededor se volviera borroso. La sonrisa helada de Isadora lo atravesó como un puñal. Necesitaba respuestas, no amenazas. Su corazón palpitaba con furia y miedo. ¿Qué planes tienes, Isadora?, preguntó, su voz temblando, pero firme. Ella simplemente se encogió de hombros, con un destello gélido en su mirada. Y justo en ese instante, la puerta se abrió violentamente. Un hombre entró de pie en el umbral, su figura oscura como una tormenta. Tenía una presencia que requería atención, pero en sus manos traía algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Agustín sintió que le faltaba el aire. «¡Espera!», gritó, pero el hombre levantó un pequeño dispositivo, un control remoto, y presionó un botón. Un ruido ensordecedor surgió de un altavoz oculto en la sala. La voz que retumbó era familiar, y el eco la llenaba todo. «Agustín, ¿qué tal si te cuento un pequeño secreto?». Era la voz de un hombre del pasado, alguien que daba vida al recuerdo, una figura que pensó que había desaparecido para siempre. Ramón, su mentor y amigo, al que Agustín había creído muerto en un accidente hace años. La sala pareció desvanecerse. Todos estaban atónitos, boquiabiertos. «¡Ramón! ¿Eres tú?». Agustín apenas podía creerlo, pero la sonrisa de Ramón tenía un matiz de malicia. «Oh, claro que soy yo, y lo siento por decepcionarte, Agustín, pero estoy muy vivo. Solamente he estado muy ocupado contigo». Isadora se sacudió. «¿Qué significa esto?». Las palabras de su esposo resonaban con un eco de confusión y miedo. «¿Qué planeas, Ramón?». «Te lo diré», Ramón respondió, su tono amenazante. «He estado observando tu imperio, Agustín, cada movimiento, cada paso. Tienes un talento indiscutible para el fracaso, y lamentablemente mi inversión se ha visto arrastrada por tu estupidez». Pero eso solo fue el principio. Agustín sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. «¿Por qué no viniste a hablarme? Eres un traidor, lo sabes». Pero Ramón simplemente rió, y la risa resonaba como un eco frío. «Porque tú te olvidaste de las primeras reglas de este juego. A veces un amigo es solo un enemigo disfrazado, y ahora has perdido cualquier oportunidad de salvarte. Siento informarte que tu querida Luisa no es solo tu hija, Agustín. Ella es mi hija también». El aire se congeló. Las palabras golpearon a Agustín como un balde de agua fría. Luisa, su única esperanza, su salvación. Todo se desmoronaba. Los ojos de Luisa, antes llenos de determinación, se desvanecieron en duda y miedo. «No puede ser», murmuró. La mirada que Agustín le lanzó fue de traición profunda, de desesperanza, aunque parte de él quería creer en una solución. Isadora se acercó a Agustín, dando pasos cautelosos. «Si esto es cierto, ¿dónde nos deja a todos nosotros?». Las tensiones eran palpables, cortantes como un hilo afilado. Ramón sonrió, su expresión tranquila como la calma antes de la tormenta. «La verdad puede ser devastadora, y yo tengo el control de este juego. Agustín, un consejo: cuida a tu familia, o los perderás para siempre». Con esas palabras, la sala pareció colapsar en un caos ensordecedor. Luisa estaba a un paso, y el mundo entero se sentía como si estuviera a punto de explotar. Agustín se quedó paralizado, la idea de perderlo todo inundando su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podría revertir esta traición? La desesperanza se sentía como un eco profundo en su pecho, y el silencio tras las revelaciones dejaba un vacío abrumador. La historia había girado, pero la tormenta apenas comenzaba.
Agustín sintió que el tiempo se detenía, como si todo a su alrededor se volviera borroso. La sonrisa helada de Isadora lo atravesó como un puñal. Necesitaba respuestas, no amenazas. Su corazón palpitaba con furia y miedo. ¿Qué planes tienes, Isadora?, preguntó, su voz temblando, pero firme. Ella simplemente se encogió de hombros, con un destello gélido en su mirada. ¡Agustín! ¡Sálvanos! La súplica desesperada de Luisa rompió el silencio, pero no había tiempo. La tensa atmósfera pesaba como un plomo. Ramón, con su sonrisa sardónica, parecía disfrutar del caos que había desatado. De repente, una explosión de luz iluminó la sala. Todos se abalanzaron hacia la fuente del estallido. En la esquina, una ventana estalló en miles de fragmentos y un grito aterrador resonó, seguido de un estruendo ensordecedor. Agustín se cubrió instintivamente, pero cuando se giró, no estaba preparado para lo que vio. Un hombre arrastraba hacia adentro un objeto oscuro y voluminoso. «¡Algo que podría ser una bomba! ¡Todos al suelo!», gritó, aunque su voz fue ahogada por el pánico que envolvió la sala. Las sillas volaron y la gente se cayó al suelo, tratando de escapar de lo desconocido. La figura del hombre era borrosa entre el polvo y el caos. La tensión se cortaba. Un aire denso de miedo y desesperación llenaba la sala. En un instante, mientras la adrenalina bombeaba por las venas de Agustín, algo hizo clic en su mente. ¡Ese es! Una sombra de reconocimiento. Era Javier, un antiguo asociado de Ramón, a quien Agustín había dado por perdido. Un recuerdo horrible golpeó su memoria. La traición, el incendio, las llamas que devoraron su pasado. Pero eso no era todo. Agustín se dio cuenta de que la escena se estaba repitiendo. «¿Por qué estás aquí, Javier? ¿Acaso trabajas con Ramón?». La voz de Agustín retumbó, pero solo recibió silencio por respuesta. Sin embargo, Javier sonrió, una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. «¡Qué dulce reunión!», jadeó, sacando un pequeño dispositivo del bolsillo. «Hoy, todo lo que creía saber será destruido». Su mirada se encendió con locura. Un choque de comprensión recorrió la sala. Ramón, observando el caos, frunció el ceño. «No, Javier, esto no es parte del plan», pero era demasiado tarde. El dispositivo lanzó un brillo que iluminó las caras atónitas y los ojos llenos de pánico. Se sintió una energía eléctrica en el aire, la misma que había precedido a su ruina. «¿Qué has encontrado?», exclamó Ramón. Pero Javier solo se rió. «Los secretos deben salir a la luz. Todo lo que uno construye puede ser destruido con una verdad. Y lo que se va a desatar ahora va a cambiarlo todo. No solo tú, Agustín, sino todo el mundo. Vas a descubrir quiénes somos realmente». El mundo parecía girar. Una onda de terror atravesó a Agustín, mientras recordaba los rumores sobre un pasado oscuro que conectaba a Ramón y a Javier. Un vínculo que él nunca había imaginado. Y en ese momento se dio cuenta de que el hilo que unía a todos ellos iba más allá de una simple traición o un contrato fallido. Era algo más profundo y devastador. «¡No!», la voz de Luisa resonó en sus oídos. Se dio la vuelta y vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas y determinación. «No pueden hacer esto. Es suficiente». Pero su valor parecía un pequeño rayo de luz en medio de una tormenta oscura. La tensión escalaba, el tiempo se estiraba. Agustín sintió el miedo como una serpiente en su estómago. Un nudo se apretó en su garganta mientras centraba su atención en el rostro de Javier. Los ojos de él brillaban con una intensidad peligrosa, como si el caos fuera parte de un plan más grande que él aún no entendía. Y en un giro inesperado, Javier presionó un botón. Una onda de sonido resonó y un archivo se proyectó ante ellos, imágenes y grabaciones que destrozaban la normalidad, antiguos secretos, traiciones ocultas, relaciones malditas.
todo revelado en cuestión de segundos. Bienvenido a la verdad, Agustín, dijo Javier. Y lo siguiente lo dejó helado. La imagen de su madre, una figura que creía desaparecida, apareció en la pantalla. Esa es tu verdadera madre, y te he estado buscando durante años. Te llevaré a conocerla, y allí lo aprenderás todo. El aire se volvió denso. La traición, la deslealtad, las mentiras parecían girar en torno a Agustín. Todo lo que creía conocer, todo lo que pensaba que era verdad, comenzó a desmoronarse. Y en ese instante de revelación, su mundo dio un vuelco. ¿Qué vendría después? ¿Podría soportar la verdad? ¿Qué más se escondía en las sombras? La tormenta apenas comenzaba. La pantalla iluminaba los rostros asombrados, pero para Agustín, ese brillo era como la luz de un faro que revela un abismo. La imagen de su madre, aparentemente resucitada de lo más oscuro de su memoria, lo dejó sin aliento. No, no, esto no puede ser real, murmuró, la desesperación envolviendo sus palabras. Los murmullos de la sala se disparaban, el pánico comenzaba a retumbar. Luisa, paralizada por la revelación, dio un paso atrás. ¿Qué está pasando, Agustín? ¿Es verdad? La angustia en su voz atravesó el corazón de Agustín como un puñal. La figura de su madre, a quien había perdido antes de aprender a caminar, resurgía de las profundidades y destrozaba sus cimientos. «Esto es un engaño», bramó Ramón, la incredulidad dibujada en su rostro. Pero Javier, con su sonrisa retorcida, no se detuvo. «¿Engaño? Tú fuiste quien ocultó la verdad. Te creías el rey, Agustín. Pero yo tengo la verdadera corona aquí». El caos convertía los gritos en un murmullo ensordecedor. Entonces, como si la realidad misma se partiera, una explosión de luz azul pálido atravesó la sala. Era un destello provocador, preocupado, como si el universo mismo se estuviera colapsando en un intento de escapar. Agustín sintió el suelo temblar. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que el aire se escapaba, como si la verdad estuviera a punto de consumirlo todo. Javier, en su locura, había activado algún tipo de dispositivo. «La verdad duele, Agustín, pero esta no es la única sorpresa», replicó con un brillo malicioso en sus ojos. La sala vibraba con la tensión, y Agustín sintió que sus fuerzas flaqueaban ante la revelación aplastante. Un estruendo desgarrador resonó. Un hombre delgado, vestido de negro y con una mirada decidida, irrumpe en la sala, arrastrando un maletín desgastado. «¡Detente!», exigió, justo cuando el eco de su voz rebotaba en las paredes. La atención de todos se centró en él, y de un movimiento brusco abrió el maletín. Era el momento en que la realidad podría cambiar irreversiblemente. Los ojos de Agustín se abrieron como platos. «No, no puede ser». Lo vibrante reflejado en su rostro era de horror. Desde el maletín sacó una serie de documentos que parecían sagrados. Esto es una evidencia. Las pruebas que pueden destruir a todos aquí». Luisa se acercó. «¿Qué es eso? ¿Qué sabes tú? ¿Quién eres?». El hombre habló con voz firme. «Soy Marco, un investigador. Llevo años buscando estas pruebas. Y ahora sabes que hay más en juego. No solo tu empresa, Agustín. Hay vidas en peligro. Tu madre y esta familia tienen secretos que pueden hundirlo todo». El aire se volvió espeso, una presión aplastante que hizo que Agustín se tambaleara. «¿Qué sabes de mi madre?». Su voz temblaba, las certezas se desvanecían. Marco dio un paso adelante. «No solo es tu madre, Agustín. Ella ha estado detrás de muchas decisiones que ni siquiera conocías, y sus vínculos podrían destruirte. Lo que te debía ser revelado está aquí, en estos papeles». El corazón de Agustín latía con fuerza. Su mente se desbordaba de pensamientos vertiginosos. La vida que pensó conocer se desmoronaba, y todo había sido como un juego de marionetas. Luz y sombras se entremezclaban en su mente, como si todo se estuviera fundiendo. La tensión alcanzó su cúspide cuando un grito desgarrador resonó. Era Isadora.
«Agustín, ten cuidado». Pero fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido, Javier activó el dispositivo que tenía en su mano. ¡No! ¡No! El grito de Agustín reverberó en la sala. Una explosión de luz y un estruendo ensordecedor lo envolvieron. La sala se desvaneció ante sus ojos. Todo se tornó oscuro, y en esa oscuridad sintió cómo se caía por un abismo sin fin. La traición, la verdad y la desesperación eran solo un eco distante. Y justo antes de que la conciencia lo abandonara, una imagen fugaz cruzó su mente. Su madre sonriendo, una mentira encarnada, o tal vez la única verdad que había estado buscando. En la absoluta oscuridad se planteó una última pregunta. ¿Cómo podía confiar en nadie si cada uno de ellos guardaba un secreto tan devastador? Y el eco de su propia traición comenzó a resonar. El golpe de la explosión aún temblaba en el aire, cuando Agustín sintió cómo el caos lo tragaba. Fragmentos de luz brillaban y luego se desvanecían como sus esperanzas. Todo lo que había creído, todo su mundo, parecía desmoronarse. Pero en medio del colapso, un grito desgarrador cortó la confusión. Fue Luisa. Su voz temblaba, pero había algo más en su mirada. La angustia se transformó en un destello de determinación. Agustín se giró hacia ella, aún tambaleándose por el eco de lo que había vivido. En sus ojos brillaba algo inesperado, un objeto. Ella sostenía un pequeño dispositivo que parecía inofensivo, pero sus intenciones eran claras. «Es un rastreador», dijo con firmeza. «Lo encontré en la oficina de Ramón. Puede tener respuestas». «¿Por qué tienes eso?», preguntó Agustín, el miedo abrumándolo. «¿Qué más estás escondiendo?». La incredulidad y la desconfianza golpeaban en su pecho mientras contemplaba el objeto recubierto de polvo. La sala todavía vibraba con la energía del caos, pero de repente algo se detuvo dentro de él. «Agustín, escúchame», dijo Luisa, acercándose un paso. «Nos están manipulando. No podemos confiar en nadie aquí. No solo en Ramón o Javier, sino también en Isadora». La mención de su esposa fue como una puñalada. Ella sabe más de lo que dice. La conmoción llenó la sala. Las miradas se encontraron entre todos. Un cruce de dudas y angustia. Agustín sintió una corazonada de traición. «¿Qué has querido decir?», preguntó Luisa, su voz elevándose por encima del murmullo. Fue entonces cuando una figura oscura emergió del fondo. Era Isadora. Su sonrisa, antes fría, se había desvanecido en un rictus de incertidumbre. «¿Qué están haciendo?», exigió, sus ojos destilando ira. «Agustín, ¿sabes lo que hay en juego aquí?». «¿Y tú? ¿Qué sabes?», replicó Luisa, atrapando la atención de todos. Un silencio pesado cubrió la sala. Agustín sintió que el aire se volvía denso. La tensión era palpable. Todo, el juego, las alianzas, Raúl, tu padre, todo está relacionado. Isadora murmuró. Las palabras cayeron como una bomba. La sala quedó en un silencio sepulcral. Agustín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué padre, Isadora? ¿De qué estás hablando?», preguntó, sintiendo el miedo dispararse como un rayo en su pecho. «Raúl, tu verdadero padre», ella dijo, la voz casi inaudible. Él no murió en aquel accidente. Fue parte de un juego mayor, uno que yo no podía permitir que me arrastrara». El caos que envolvía a RTV se detuvo por un momento y una revelación se apoderó de la sala. Él está en esto. Su legado está atado a todo esto. A Ramón. «¿Qué?». «Eso no tiene sentido», murmuró Agustín. Su voz un hilo de incredulidad, pero antes de que pudiera asimilarlo, el sonido de pasos resonó nuevamente.
La puerta se abrió y un grupo de hombres armados irrumpió. La situación había escalado más allá de lo que imaginaba. ¡Al piso!, gritó uno, apuntando con su arma. Sabrán pronto lo que significa cruzarse en nuestro camino. Agustín sintió el sudor resbalarle por la frente. Esto es una locura, murmuró. Todo era confuso. La traición se arremolinaba a su alrededor y él se sentía como un náufrago en medio de una tormenta. ¿Era posible que la mujer que había amado ocultara un secreto tan devastador? ¡Agustín, no!, gritó Luis. No te acerques a ellos. Pero antes de que pudiera hacer algo, un disparo retumbó en la sala. Una ráfaga de pánico. Agustín vio cómo su esposa se lanzaba hacia él. En un instante, ella estaba frente a él, recibiendo el impacto del disparo. Su cuerpo cayó al suelo. Un movimiento lento, casi irreal. El tiempo se detuvo. ¡Isadora!, gritó. Su corazón se detuvo un momento mientras se arrodillaba junto a ella, el horror ocupando su mente. Su esposa miraba con ojos perdidos. «Lo siento, Agustín», murmuró antes de caer en un silencio. Todo lo que era, todo lo que amaba, se desdibujaba en un caos de dolor y confusión. La verdad, que había intentado evitar, lo aplastó como un peso insoportable. Y en medio de la desesperación, algo brilló en la esquina de su visión. El dispositivo que Luisa había encontrado era el rastro de un secreto que podría cambiar todo lo que creía. Mientras la sala se sumía en la locura, un susurro retumbó en su mente. ¿Podré encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde? La pregunta retumbó, sin respuestas claras, dejando una sensación cruda de incertidumbre mientras el caos se desataba a su alrededor. Agustín se arrodilló junto a Isadora. El tiempo parecía haberse detenido. Su mente era un torbellino de confusión y dolor, luchando por asimilar lo que acababa de suceder. «¡Espera! ¡No puede ser!», murmuró, buscando en los ojos de su esposa un resquicio de vida, de esperanza, pero su mirada estaba vacía, un abismo que lo devoraba. El ruido ensordecedor de la sala, con las voces gritando y los hombres armados que apuntaban, se convirtió en un zumbido lejano. «No puedes dejarme así». Su voz resonaba, pero las palabras solo servían para romper el silencio helado que se había instalado entre ellos. Justo entonces, un grito desgarrador de Luisa los sacó de su agonía. «¡Agustín, detrás de ti!». Agustín apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una sombra se abalanzó sobre él. Era Javier, el traidor que había vuelto a interrumpir su vida con más caos. «No debes llorar por ella, Agustín», dijo riendo con una locura que parecía fuera de lugar. «Nada de esto importa ahora». Alzó su mano. Un dispositivo brillaba entre sus dedos. «Todo va a cambiar, y tú no eres más que un peón en este juego». Agustín sintió la indignación encenderse en su pecho. «¡Basta ya! ¿Qué planeas hacer?». Su voz era un rugido, pero en el fondo una chispa de duda encendía su mente. La tensión en la sala se sentía eléctrica. Vio a los hombres armados tensar sus armas, esperando una señal. Javier sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Lo que planeo, mi querido amigo, es liberarte de tus cadenas. Tú no sabes la mitad de lo que esta gente está tramando». Antes de que pudiera entender lo que sucedía, una ráfaga de luz iluminó la sala, emanando del dispositivo. Agustín, paralizado por la culpa y el miedo, sintió un escalofrío. Pero no fue lo que vio lo que le hizo temblar, fue lo que oyó. Una voz familiar resonó por la sala, clara y estruendosa. «Agustín». Era su madre, un eco de su infancia que nunca había esperado escuchar. La imagen de su madre, viva y radiante, apareció en proyectores ocultos. «Debo hablarte sobre tu verdadero legado»,
La verdad de tu familia está en peligro. Todo lo que creías saber es una mentira. El caos se detuvo. Agustín sintió un golpetear en su pecho. No, tú no puedes ser real, gritó. Su mente no podía procesar la evidencia que se presentaba ante él. Las palabras de su madre envolvían la habitación, llenas de un peso que ni él ni los demás estaban listos para cargar. Confía en mí, Agustín. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Con un movimiento súbito, Javier apretó el dispositivo. No. ¡Silencio! El alboroto del aparato eclipsó la voz de su madre. La proyección se sacudió. Agustín sintió que se le escapaba la razón. ¡Raúl, no! ¡Basta!, gritó, al ver que Javier hacía un gesto a la multitud armada, desatando una lluvia de balas hacia la pantalla. El estallido de luz lo volvió ciego por un instante. Caos absoluto. Las ráfagas sonaban como una sinfonía de terror, y las sombras se abalanzaban. Agustín cayó al suelo. El frío del mármol se mezclaba con su ardiente horror. ¡Luisa!, gritó, pero solo recibió el eco de su propio pánico. Todo se volvió una pesadilla. Isadora, su esposa, y esa figura que su mente había anhelado en secretos oscuros, desaparecieron en una bruma de recuerdos. Agustín se vio obligado a enfrentar la abrumadora verdad. Su madre no era la menor de sus preocupaciones. Había marcas más profundas que se ocultaban en las sombras. Cuando el humo se disipó, se arrastró hacia una figura en el centro del caos. Un nuevo personaje emergió de la oscuridad, empujando a los hombres armados. Era una mujer, de cabello corto y un rostro decidido. «¡Agustín, ven conmigo! No tienes idea de lo que está pasando aquí». Tenía mirada firme, como si supiera más de lo que él nunca había imaginado. Pero lo más impactante estaba aún por descubrir. Un golpe de ulteriores secretos lo golpeó en la cara. La mujer levantó la vista, revelando una cicatriz rompiendo su mejilla, un rasgo que Agustín conocía demasiado bien. «Era tú». «No». Shock y reconocimiento atravesaron su corazón. La verdad se expandió, estirando cada rincón de su ser. «¿Eres tú?», su voz temblaba. «¿Cómo es posible?». La atmósfera se hizo densa. «Debes saber todo, Agustín. Ya no hay tiempo». Ella hizo una pausa, el aire pesado de emoción. «Todo lo que creías sobre tu vida, nuestras vidas, es parte de un juego mucho más grande. Te han manipulado, todos». Agustín sintió un nudo en el estómago. Cada elección, cada caída, cada persona que había perdido, todo con un único propósito. En ese momento, la sala se sintió como un profundo abismo. La traición se reflejó en cada cara a su alrededor. Los hombres que apuntaban aún con las armas fijadas en él menospreciaban lo que se estaba desvelando. La salud de su mundo pendía de un hilo. ¿Qué saldría después de esta tormenta? La historia apenas comenzaba y ya sentía que todo lo que creía amar se estaba desmoronando a su alrededor. Una oscura revelación le asestó un golpe directo al corazón y se dio cuenta de que nadie era quien decía ser. No sabía si podría sobrevivir a lo que estaba por venir, pero una cosa era cierta. Tras cada secreto se escondía algo más grande, algo que cambiaría el rumbo de cada vida presente allí. La pregunta era, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar para conocer la verdad completa? El aire en la sala se apretó como si todos contuvieran la respiración al ver la escena desplegarse. La mujer que se había presentado como la hermana de Agustín, la única que había creído perdida, Dai. Era una balanza que se inclinaba
hacia lo desconocido. La tensión era palpable. ¿Eres tú, Sofía?, murmuró Agustín, su voz temblorosa, como si la realidad fuera un sueño, y de repente él fuera el protagonista de una pesadilla. Ella sintió la angustia visible en su rostro. Sí, soy yo. Estuve buscando respuestas, Agustín. No tengo mucho tiempo. La urgencia en su tono era clara, pero el ambiente estaba cargado de confusión y miedo. Desde el fondo, Javier dio un paso adelante, desafiando la situación. Esto es absurdo, no puedes cambiar las reglas del juego así de fácil. Su voz sonó como un trueno en la desesperante calma, pero Sofía no se dejó intimidar. ¿No entiendes? Todo esto va más allá de la familia. Detrás de este caos hay un oscuro secreto, uno que afecta a todos. Necesito que escuches. A cada palabra que pronunciaba, la certeza de que había mucho más en su relato se iba sentando en el aire. La multitud en la sala comenzó a murmurar. Agustín podía sentir cómo se torcía su estómago. ¿De qué secreto hablas?, preguntó. Su voz un susurro lleno de dudas. Pero en su interior sabía que no había vuelta atrás. Sofía respiró hondo, pareciendo buscar las palabras apropiadas. Ellos han estado manipulando nuestras vidas, amigo. Hay una razón por la que nuestra madre desapareció. Y esto no es solo una guerra por poder, es algo más personal. Una venganza que va mucho más allá de lo que sabes. Agustín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Venganza? Las imágenes de su madre desaparecida danzaron en su mente y un pálpito de terror se apoderó de él. ¿Quién? ¿Quién se está vengando de nosotros? ¡Tu padre, Agustín! La exclamación de Sofía rebotó en las paredes. Todos se quedaron en shock. El silencio que siguió al grito se sintió como un grillete en el ambiente. Tu padre nunca murió en ese accidente. Él está detrás de todo esto. Es uno de los que mueve los hilos. Y yo he sido parte de un plan que ni siquiera imaginé. La incredulidad se transformó en pánico. ¡No! ¡Es imposible! Agustín temblaba. La historia que había creído, su identidad, todo lo que había construido, se desmoronaba como un castillo de naipes. Las caras de los demás iluminaban la confusión que llenaba la sala. El asombro se colaba en cada mirada. «¡Cállate, Sofía!», aulló Javier, su ira surgiendo como un torrente. «No puedes seguir mintiendo. ¡Ya basta!». La tensión aumentó, chispeando como electricidad en el aire. ¿Mintiendo? Este es un juego de traiciones, Javier. Pero no soy la única que tiene secretos. Con esas palabras, las palabras de Sofía parecieron abrir una compuerta y las revelaciones comenzaron a fluir. De repente, un grito desgarrador interrumpió la conversación. La puerta principal se fue volando por los aires. Un grupo de hombres armados, vestidos de negro, irrumpió en la sala con un frenesí aterrador. «¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. Agustín sintió que el mundo se desmoronaba. Justo en ese momento, algo en el suelo brilló. Era un pequeño dispositivo que Luisa había dejado caer, un rastreador. «Agustín, atrás», gritó ella, pero el tiempo se detuvo. El grupo de hombres avanzó, pero lo que sucedió a continuación los dejó a todos helados. Uno de ellos se dirigió hacia Sofía. «No debiste volver, Sofía. Estás en peligro. ¿No sabes lo que buscabas?». Ella retrocedió, el horror grabado en su rostro. «No, no puede ser verdad», murmuró. Fue entonces cuando el hombre removió la máscara que cubría su rostro. Agustín se sintió hundirse en un abismo de desesperación al reconocerlo. ¡Era su padre! ¡No! El grito salió desgarrado de sus labios. La realidad se hizo añicos. «Tú no estás muerto.
La sala se llenó de gritos y caos. El tiempo pareció quebrarse. Su padre sonrió, y esa sonrisa reflejó todo lo que había mantenido oculto, todo lo que nunca imaginó. Mis queridísimos hijos, la verdad ha llegado, y lo que hemos estado buscando no es más que el comienzo. Las palabras de su padre cortaron el aire, y en ese instante Agustín sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La traición se había convertido en un lazo irrompible, pero más allá de la confusión, la angustia se mezclaba con un halo de verdad. La historia que creía conocer se retorcía sobre sí misma, y justo antes de que la oscuridad lo tragara todo, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Hasta dónde llegaría la verdad para vencer la mentira? Agustín sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su padre, un fantasma de su pasado, irrumpía en su vida como un huracán. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», murmuró, incapaz de procesar la magnitud de la revelación. Las miradas en la sala variaban, algunos llenos de confusión, otros atónitos por la brutalidad de la revelación. «¿Por qué? ¿Qué has vuelto?». La voz de Agustín temblaba, cada palabra una mezcla de incredulidad y enojo. La sala se sumió en un silencio inquietante. Todos esperaban la respuesta, el eco del tiempo atrapado en el aire. «Agustín, debes escucharme», su padre dijo, avanzando un paso. «Tu madre nunca fue como te contaron. La verdad es que estás en el centro de un juego que no comprendes». Su tono era serio, como si la vida y la muerte dependieran de lo que estaba por venir. Las palabras colisionaban en la mente de Agustín. «¿Qué relación tiene todo esto conmigo? Llevabas muerto años». Fue entonces cuando un sonido cristalino interrumpió su rabia. Un hombre del grupo, uno que había permanecido en silencio, comenzó a reír. Una risa baja y fría que arrastraba consigo una tormenta de misterio. «¿Crees que puedes controlar esto, viejo?», gritó Javier, rompiendo la tensión. «La verdad no se puede ocultar. Agustín no es un peón, es el rey». La sala quedó helada. Javier, el traidor, parecía disfrutar del drama. Los murmullos crecían. El horror se transformaba en incertidumbre. «¡Cállate!», gritó Agustín, sintiendo como si el aire le faltara. Pero en el caos, algo cambió. Despertándole su aturdimiento, recordó el dispositivo que Luisa había dejado caer. Se agachó y lo recogió. Un rayo de esperanza iluminó su mente. Tal vez había una manera de desentrañar la verdad. Con el rastreador en la mano, miró a Sofía. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó urgentemente. Sabiendo que cada respuesta era fundamental, Sofía, con sus ojos llenos de determinación, se acercó. «¡Ah! No solo somos hermanos, Agustín. Esta conexión es la clave. El papá está atrapado en algo más grande, algo que nos involucra a todos». De repente, el dispositivo vibró, iluminándose con una luz fría. La sala se inyectó de un pánico que cortaba el aliento. Un sonido estruendoso llenó el aire. Una voz resonante brotó de la máquina. «Atención, revelando verdad». Era un mensaje pregrabado, pero cada palabra fue un golpe. Agustín retrocedió, incapaz de creer lo que veía. En la pantalla apareció un video antiguo, imágenes de su madre, sonriendo, pero no estaba sola. Un joven idéntico a Agustín en su juventud. «No, ¿qué es esto?». Su corazón latía desbocado. «Él es tu hermano gemelo», reveló la voz, y la sala estalló en susurros. Los ojos de todos se fijaron en él, recolectando cada trozo de la verdad como piezas en un rompecabezas desgastado. «Tu padre te ha mantenido alejado. Sin embargo,
La conexión no se limita a la sangre. La confusión se transformó rápidamente en horror. «¡Esto no puede ser!», gritó Luisa, cubierta de lágrimas. Las relaciones se tambalearon y la traición rebotaba en las expresiones de todos. Pero hubo otro giro. El mismo hombre que había reído, Javier, arrugó su rostro en un gesto feroz. «No te engañes, Agustín. No eres el rey, eres un peón. Estás en medio de una guerra que no comprendes». El conflicto se intensificaba. «Cállate». Agustín intentó retener su furia. «Eres un mentiroso». Pero Javier simplemente sonrió, su mirada afilada como un cuchillo. «Tú tampoco sabes con qué te estás enfrentando». Y justo cuando Agustín iba a responder, una explosión atravesó el aire. El sonido ensordecedor cortó la tensión, estallando desde el techo. Escombros cayeron y el caos se desató. Un grupo vestido de negro entró, sus rostros cubiertos, con armas en mano. «¡Al suelo!». Nadie se mueve. Una voz profunda resonó y el pánico se apoderó de todos. Cada uno se apresuró a buscar refugio. Agustín, paralizado por el horror, miró a Sofía y su padre, que se miraban con un miedo absoluto, y entendió: la verdadera guerra había comenzado. Ese momento fue un crisol de traición y revelación. La identidad de su familia se desvanecía, transformándose en una monstruosidad. Mientras corría hacia una salida, una idea terriblemente inquietante cruzó su mente. ¿Quién realmente era su enemigo? ¿Y cómo podrían escapar del caos que se desataba a su alrededor? La pregunta quedó flotando en el aire, hiriente y ansiosa, mientras el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El aire estuvo tenso, lleno de gritos y caos. Agustín se encontraba en el centro del torbellino, su corazón palpitando con miedo. La figura de su padre emergió de las sombras, y la revelación apenas comenzó. «¡Rápido! ¡Al suelo!», gritó Sofía, empujando a Agustín hacia un lado, mientras el sonido de disparos estallaba a su alrededor. Ellos estaban rodeados. La sala se convirtió en un campo de batalla. La gente corría, gritos resonaban, el aire se llenaba de terror. Agustín apenas pudo procesar lo que pasaba. Su mente daba vueltas tratando de entender. De repente, mientras el estruendo se intensificaba, un destello de luz iluminó a su padre. Con cada palabra que pronunciaba, aquella figura oscura parecía cobrar vida, como una figura de un cuento oscuro. «No tenemos tiempo. Debes elegir la verdad o la mentira. Pero escucha, hay algo que necesitas saber de mí». Agustín temblaba de rabia. «Sí. ¿Qué más puedes decirme que no sea una decepción más?». Entre la confusión, algo desgarrador sucedió. De pronto, el suelo comenzó a temblar, como si una gran presión lo empujara hacia arriba. Las luces empezaron a parpadear. Todos se quedaron quietos, mirándose, sintiendo el peligro que acechaba. Y entonces ocurrió. Un gran cristal del techo se quebró en 1000 pedazos. Y no fue una simple explosión. Lo que emergió de la oscuridad fue un objeto metálico envuelto en sombras. Un dron, con un zumbido ensordecedor, comenzó a descender, dirigiéndose directamente hacia ellos. «¡Cóbralo!», gritó alguien, pero ya era tarde. En un instante, una luz brillante se disparó del dron. Un haz de energía atravesó el aire y el mundo se detuvo. Agustín sintió que la realidad se colapsaba. La luz era más que brillante, parecía consumir todo a su paso. Entonces el caos se tornó silencio.
Cuando la luz se desvaneció, todos se quedaron paralizados. Agustín parpadeó, tratando de entender lo que había pasado, pero lo que observó le heló la sangre. Todos estaban en el mismo lugar, pero la verdad era aún más aterradora. Miró a su padre, y el terror se apoderó de él. La figura de su padre se desvanecía, como si nunca hubiera estado allí. ¡Papá, no!, gritó Agustín, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el rostro de su padre transformado comenzó a cambiar. La verdad es que no soy quien crees. La voz retumbó, pero se volvió un eco distante. Un murmullo desgarrador recorrió la sala. El dron, ahora quieto, comenzó a proyectar imágenes sobre la pared. Lo que vio Agustín dejó su corazón paralizado. Eran grabaciones de traiciones, conspiraciones y secretos oscuros. En cada imagen, rostros familiares se destacaban. No solo su madre y su padre, sino también Isadora, Sofía y Luisa. El shock lo inundó. ¿Qué significa esto? No podía ser cierto. En las pantallas, las verdades ocultas estaban reveladas. Cada rostro estaba vinculado a su historia. La traición giraba como un ventilador en un cuarto caliente. En el centro de todo estaba su madre, sonriendo pero rodeada de sombras. ¿Por qué me hiciste esto? La pregunta brotó de su mente casi como un susurro. La sala se volvió un brote de murmullos. Las miradas se volvieron hacia él, esperando respuestas o exigiendo juicios. Las revelaciones destrozaban cada amistad, cada cariño. Agustín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo es posible? ¿Qué más me están ocultando? Sofía lo miró con angustia. Agustín, no todo es lo que parece. Hay más, algo que te involucra a ti más de lo que piensas. Mientras cada palabra resonaba en el aire, la duda comenzaba a poblar sus ojos. El dron, aún flotando, parecía esperar algo. Agustín intercambió miradas con Luisa y supo que algo más estaba por suceder. Su futuro dependía de esas decisiones. Pero antes de que pudiera procesar, el dron emitió un sonido y una imagen final apareció en la pantalla. Él, un niño, en un jardín, con su madre sonriendo, pero no estaba solo. A su lado, un niño diferente, otro exactamente igual. No, esto no puede ser real. Su corazón se detuvo. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos había guardado su madre sobre su verdadera identidad? ¿Por qué nunca me lo dijiste? La ira y el miedo se mezclaron dentro de él. La oscuridad había ocultado todo. La causa de los problemas que enfrentaban, cada tragedia había estado allí, entrelazada, esperando salir a la luz. Las miradas se centraron en él de nuevo. Agustín se dio cuenta de que en un instante todo había cambiado. La lucha, la traición, los secretos familiares. Estaba listo para enfrentarlo todo, cuando de repente eligió, pero era la decisión correcta. Una ráfaga de incertidumbre lo abrumó. ¿Qué hacemos ahora?, pensó, mientras el eco de su propia voz resonaba, dejando una profunda sombra sobre su futuro. Las consecuencias de esa decisión aún estaban por venir. El viento soplaba suavemente mientras Agustín se encontraba de pie, paralizado por el horror. El eco de las revelaciones aún resonaba en sus oídos. Su padre, su hermano gemelo, No, no puede ser, murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La confusión se reflejaba en cada rostro que lo rodeaba. Sofía se aferraba a él, su expresión combinando angustia y determinación. «Debes creerme, Agustín. No tenemos tiempo para pensar. Necesitamos unir fuerzas antes de que todo esto se descontrole», dijo ella, su voz temblando. Agustín miró, no solo a su hermana,
sino a todos. Eran más que meros rostros. Eran sus lazos, sus recuerdos. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres armados, aún en medio del caos. La sala se sumió en gritos y movimiento. Agustín apretó el dispositivo que había recogido. La luz del dron parpadeaba, revelando un mapa oculto que podría ser la clave para escapar. «Esto es lo que debemos seguir», gritó, intentando abrirse paso. La incertidumbre dominaba, pero había una chispa de esperanza en sus ojos. «Sofía, Luisa, vamos». Agustín corrió hacia la salida, arrastrando a su hermana, mientras el dron se estabilizaba e iluminaba el camino. El diseño del edificio era laberíntico, lleno de sombras, pero había algo en el aire que decía que había una salida. El sonido de las balas zumbando enriquecía el caos. A medida que corrían, las luces parpadeaban cada vez más, como si el mismo edificio estuviera en contra de ellos. «¡Agustín! ¡Ahí!», gritó Luisa, apuntando a un salón lateral. El grupo se deslizó dentro justo antes de que una ráfaga de disparos alcanzara la pared que habían dejado atrás. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, sus ojos inquietos. Mientras se aseguraban en la habitación, un silencio tenso ocupaba el aire. Agustín inspeccionó el mapa proyectado por el dron. El camino era complicado, lleno de pasajes ocultos, pero al final había una escalera que llevaba a la azotea. «Debemos ir allá. Tenemos que salir», ordenó con autoridad. El tiempo apremiaba. Con el corazón latiendo con fuerza, Agustín guió a su grupo por el camino, serpenteando entre corredores oscuros y habitaciones desiertas. El sudor caía por su frente, mezclándose con el miedo que crecía en su interior. «No hay vuelta atrás», pensó. Al llegar a la azotea, el cielo se extendía encima de ellos. «¡Mira!». Sofía señaló un helicóptero que sobrevolaba el edificio. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a correr hacia la orilla. Pero el sonido de pasos resonó detrás de ellos. Eran los hombres oscuros. Llegaban rápido. «¡Rápido, Agustín!», gritaron Luisa y Sofía simultáneamente. Un estallido de adrenalina llenó su ser mientras se lanzaban hacia un borde. «¡Atrapa a este!». El dron había comenzado una secuencia de señal. «¡Hazlo!». Cuando la luz parpadeó en la distancia, el helicóptero comenzó a descender. Estaba ahí, su salvación, un soplo de vida que parecía casi irreal. «¡Sujétense!». La voz de una piloto resonó desde la máquina. Sin dudar, el grupo saltó, apretujándose en la cabina, justo antes de que los disparos resonaran de nuevo. «¿Alguien más?», preguntó la piloto mientras ellos respiraban con dificultad. «Despegamos». Con un rugido, el helicóptero se deslizó hacia el horizonte. Agustín miró hacia atrás, asimilando la pérdida, el dolor y la traición aún fresca en su mente. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, sintiendo que un camino se abría frente a ellos, diferente y peligroso. «Antes que nada, debemos descubrir quiénes somos realmente», dijo Sofía. «Nos queda un largo camino por recorrer». Los rostros de Luisa y Sofía mostraban un destello de determinación. El vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Mientras el helicóptero surcaba las nubes, Agustín sintió que, aunque la tormenta apenas comenzaba, al menos tenían la verdad de su lado. Y esa verdad, aunque aterradora, era su única salvación. La pista era incierta, el futuro una bruma. El horizonte prometía retos y secretos aún ocultos, pero ante todo una nueva posibilidad de unidad, un giro hacia la reconstrucción. Lo desconocido les daba miedo, pero era un destino que estaban listos para afrontar. Y tú, querido lector, no puedes quedarte atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final intrigante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. El secreto que viene a continuación podría cambiar